Hola, bienvenidos a todos y todas. Estamos siempre en nuestra actividad académica. En esta ocasión estamos presentando un autor muy conocido, no sé si muy leído, pero muy reconocido actualmente en el debate de las ideas filosóficas en el mundo y que nos pueden ayudar mucho a comprender la situación actual que estamos viviendo, sobre todo en lo que respecta la era digital. Me refiero a un autor peculiar en cuanto que normalmente trabaja en Europa, en Alemania. Es un filósofo, Byung-Chul Han, aunque él es coreano, pero se suele decir que el filósofo alemán más conocido en el mundo actualmente es un coreano, diciéndole así como en un modo irónico. Y hoy vamos a estudiar de Byung-Chul Han, vamos a estudiar el libro En el enjambre. Normalmente él no escribe textos muy voluminosos, tiene un estilo muy fácil de comprender relativamente si la persona está familiarizada con los autores que cita. Pero de otro modo, aunque sus escritos son muy breves, para una persona poder comprender lo que el autor está diciendo, requiere un cierto bagaje de lectura como trasfondo, como contexto literario para poder comprender el impacto que tiene lo que está diciendo este autor, ¿verdad? Byung-Chul Han. Bueno, les estaba diciendo que vamos a estudiar este día uno de sus textos más famosos que se llama En el enjambre y trata de desarrollar pues un poco pues cómo se entiende pues el mundo en la era digital. Bueno, más adelante voy a tratar de, si me da mi máquina aquí la señal para colocarles a ustedes, aquí ahora mismo ya me está dando señal, les voy a colocar en los comentarios les voy a colocar el enlace para que ustedes puedan ir a ver donde, ahí está, el enlace para que ustedes puedan ir a cotejar el libro. Ese libro ustedes al mismo tiempo lo pueden transformar, como ustedes ya saben, es gratuito en la web, de PDF a Word para que puedan copiar y pegar según los intereses que ustedes tengan. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar inicio. Entonces, en el enjambre de la editorial Herder, publicado en Barcelona en 2014. Traducción de Raúl Gabás. Bien, en el prólogo el autor dice: cojeamos tras el medio digital, que por debajo de la decisión consciente cambia decisivamente nuestra conducta. Nos embriagamos hoy con el medio digital sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Byung-Chul Han no cita a un autor que probablemente él conoce porque escribió en la lengua anglo y que es necesario tener en cuenta su obra. Yo le voy a copiar aquí el texto de referencia de este autor para poder comprender muchas de las cosas que va a decir nuestro amigo Byung-Chul Han. Es un autor que escribió tempranamente. Voy a colocarles aquí el título ahora mismo para que ustedes tengan también de referencia de quién estamos hablando. Este otro título es importante para comprender ese libro, ahí les he colocado solo el primer volumen, o sea, la referencia del primer volumen, que es, la obsolescencia del hombre. Porque la primera afirmación que hace Byung-Chul Han, si ustedes se fijan ahí, dice que cojeamos tras el medio digital. Es una de sus primeras frases. Cuando dice que cojeamos tras el medio digital, da a entender que al ser humano es prácticamente imposible estar en contemporáneo con el medio digital. O sea, siempre vamos un paso atrás. En todo caso, tal vez pueden ir en contemporáneo los dueños de las plataformas digitales y los dueños de los centros de datos. Esos probablemente estén al día.
o los fabricantes de los aparatos. En todo caso, yo lo que quiero comunicarles o transferirles es que uno de los autores que mejor ha desarrollado esto es Anders Gunther, se llama. Ahí está el texto, La obsolescencia del hombre. Ahí está sobre el texto, el volumen 1, son 2 volúmenes, sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial, para que ustedes vean de dónde procede esa idea de la obsolescencia del hombre en la era digital. Es un texto denso, pero muy interesante, donde se desarrolla el complejo prometeico, ¿verdad? Que no lo voy a explicar en este momento, porque me voy a meter directamente a la obra de Byung-Chul Han. El nombre del autor que les estoy proponiendo es Günther Anders. Aquí se lo voy a copiar ahora mismo. Aquí, este es el nombre del autor, es el autor del libro que está ahí recomendado, La obsolescencia del hombre. Se lo voy a poner también en las respuestas privadas, es decir, aquí, para que ustedes vean cómo está la situación. Y luego retornamos a nuestro texto. Entonces, la tesis básica es que la era digital, o sea, el sistema digital siempre va un paso o más pasos adelante que nosotros. Y para los consumidores comunes es casi o prácticamente imposible que puedan alcanzar la tecnología, porque el productor siempre ya tiene el siguiente producto elaborado para que nosotros lo podamos consumir. Bien, el primer punto que trata Byung-Chul Han es sin respeto. Así se titula, sin respeto. Y compara dos conceptos, respeto y espectáculo. Ambas palabras tienen la misma raíz latina, que es expectar o expectar. La distancia distingue el respectare del expectare. Una sociedad sin respeto, sin patos de la distancia, conduce a la sociedad del escándalo. Es decir, la primera idea que maneja Byung-Chul Han es que paradójicamente lo estamos diciendo en un momento en el cual se exige la distancia entre las personas, pero en el mundo digital la distancia desaparece. Y cuando desaparece la distancia, todo es posible, como ustedes lo saben. Es decir, se termina el respeto, se termina la discreción, la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera idea, sin respeto. Hoy, en cambio, dice, reina una total falta de distancia. Por eso les digo que es paradójico, porque cuando él lo dijo en el 2014, bueno, en el 2013, el tema de la distancia no estaba marcado como ahora se impone por el tema de la pandemia. Dice, hoy en cambio reina una total falta de distancia, en la que la intimidad es expuesta públicamente y lo privado se hace público. Bueno, esto se da pues ya en las redes digitales. Ustedes saben que en la cultura asiática esto es distinto. En Japón, en Corea, etcétera, ellos siempre marcan la distancia. Por eso es que superan mejor estas crisis que en el mundo latino casi todo el mundo se anda abrazando, se anda besando, se toca, ¿verdad? Hay que entender que él es coreano, entonces él explica mucho mejor esto que lo pudiéramos explicar nosotros como latinos, pero eso es bien importante. La comunicación digital deshace en general las distancias. La destrucción de las distancias espaciales va de la mano con la erosión de las distancias mentales. La medialidad de lo digital es perjudicial para el respeto. Es decir, que se eliminan las distancias y eliminando las distancias el respeto. Esto no solo físicamente, dice, sino también mentalmente. Por eso es que es obsoleto el lenguaje cuando se dice los medios de comunicación. Ya en la era digital lo mediático es arcaico, como ya lo explicaron pues, a mediados del siglo XX y un poquito después los autores que explicaron la segunda revolución industrial como Günther Anders o Anders Günther, como ustedes quieran. Ahí está el texto en los comentarios para que ustedes puedan irlo a leer o a ojear, ¿verdad? Ahí está la referencia para comprender decadencia de lo mediático. Ustedes saben que el conocimiento es mediático, es decir, el conocimiento intuitivo directo sería posible en una entidad angélica que no tiene cuerpo. Pero nosotros tenemos cuerpo, entonces la mediación del conocimiento es corpórea, siempre se necesita el cuerpo como mediación
para el acceso al conocimiento. En cambio, en la era digital se trata de eliminar lo mediático, es decir, los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión aparecen como arcaicos. Y lo que funciona es el conocimiento directo de la realidad, por lo menos en la red digital. Después se va a discutir si ese conocimiento es exacto o no es exacto, pero de momento se habla de la falta de distancia que conduce a que lo público y lo privado se mezclen. La comunicación digital fomenta esta exposición pornográfica, se dice, de la intimidad y de la esfera privada. O sea, el respeto y el pudor no son conceptos que se puedan considerar en la era digital. El medio digital como tal entonces privatiza la comunicación. O al contrario, el ámbito individual coloniza lo público, decíamos. Cuando hemos estudiado la modernidad líquida en Zygmunt Bauman, se explica cómo lo privado invade lo público. Antes era público que invadía lo privado. Entonces, el respeto va unido al nombre. Anonimato y respeto se excluyen entre sí. La comunicación anónima que es fomentada por el medio digital destruye masivamente el respeto. También la shitstorm es anónima. Ahí está su fuerza. Miren, este concepto de, bueno, la traducción literal del concepto en inglés, pues eso es una mala palabra, ¿verdad? Pero en castellano se traduce no como tormenta de mierda, que sería la traducción literal, sino que sería pues linchamiento digital. Entonces, ahí les voy a poner la palabra, ustedes la pueden confrontar en sus buscadores, ¿verdad? Para que, vamos a ver si la copiamos primero. Bueno, es que es un enlace, hipervínculo, no. Bueno, entonces, la tormenta, bueno, el linchamiento digital, le voy a llamar así porque, bueno, no me va a decir la palabra literal, pero eso que ustedes pueden, bueno, permítanme, es que tengo que copiárselos para que ustedes, es que son vínculos que tengo aquí, ¿verdad? Pero yo creo que entienden lo que quiero decir. Vamos a ver entonces, lo voy a copiar, aquí se lo voy a copiar. Vamos a ver si eso es correcto. Shitstorm, algo así, no sé, por ahí pueden buscar ustedes. Es el tema del linchamiento digital, que tiene en la traducción literal significa otra cosa. ¿Qué es esto de linchamiento digital? Cuando alguien tiene poder y tiene mucho rating en las redes digitales y alguien le está haciendo estorbo en sus intereses políticos, económicos o lo que fuera, le crea una tormenta digital, controles naturalmente, con gente pagada, con agencias o la misma persona tiene un troll center con el cual difama a la persona que quiere dañar y le crea pues efectivamente una tormenta digital para dañar su prestigio. Entonces ustedes pueden profundizar ese concepto porque vamos a hablar mucho de él, ¿verdad? Entonces la shitstorm tiene múltiples causas. Es posible en una cultura de la falta de respeto, evidentemente, y la indiscreción. Es sobre todo un fenómeno genuino de la comunicación digital, es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Es propio de la comunicación digital. En cambio, la comunicación digital hace posible un transporte inmediato del efecto. En virtud de su temporalidad, transporta más efectos que la comunicación analógica. En este aspecto, el medio digital es un medio del efecto, es decir, el medio digital procura la inmediatez, el presente. Tiene más impacto que en el concepto de historia, en el concepto de duración. El tejido digital favorece la comunicación simétrica. Hoy en día los participantes de la comunicación no consumen las informaciones de modo pasivo, sin más, sino que ellos mismos las engendran de forma activa. Ninguna jerarquía inequívoca separa el emisor del receptor. Cada uno es emisor y receptor, consumidor y productor a la vez, pero esa simetría es perjudicial al poder. La comunicación del poder transcurre en una sola dirección, a saber, desde arriba hacia abajo, en la forma tradicional.
en las jerarquías tradicionales. El reflujo comunicativo destruye el orden del poder actualmente. La shitstorm es una especie de reflujo con todos sus efectos destructivos. Es decir, que actualmente el flujo de la comunicación no es como la radio, que yo la pongo a funcionar en mi automóvil y yo solo soy receptor, voy escuchando música o voy escuchando las noticias y no puedo reaccionar porque el medio ya no lo permite. Es un medio analógico, se dice, o sea, desfasado. En cambio, bueno, ahora las radios lo que hacen es poner el Facebook Live cuando están transmitiendo sus programas en vivo, pero es una adaptación del medio analógico al medio digital. No es estrictamente directo. Entonces, la comunicación es directa y no solo es pasiva, sino que quien está recibiendo la información en el mismo momento puede interactuar y responder por medio de su dispositivo digital. El linchamiento digital o shitstorm guarda relación con los desplazamientos de la economía del poder en la comunidad política, tiene un influjo. Al final el libro de Byung-Chul Han va a terminar con psicopolítica, el último aspecto, es decir, la política a partir de este momento no puede funcionar sin recurrir a las bases de datos digitales. Quien no haga eso está casi prácticamente condenado al fracaso, políticamente hablando. Crece en el espacio que está débilmente ocupado por el poder y la autoridad. Precisamente en jerarquías allanadas es posible atreverse con la shitstorm. El poder como medio de comunicación se cuida de que ésta fluya veloz en una dirección. La selección de la acción hecha por los detentadores del poder es seguida por los sometidos, en cierto modo, sin barullo. Expliquemos esto es bien fácil de entender, pero para poder entender hay que estar, por ejemplo, si alguno de nosotros que está aquí no tiene Twitter o nunca se ha familiarizado con el Twitter, cosa que lo dudo porque todos están aquí conectados, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no tienen Twitter, hay que decirlo. Entonces, si uno les dice que vean cuáles son las tendencias en el Twitter, las personas no saben qué cosa es eso exactamente, pero en los hashtags, que es donde mejor se nota esto, se ven las tendencias. Pues entonces, cuando un enjambre digital, estoy adelantando conceptos, una comunidad digital afín a una idea o a un proyecto político, etcétera, lo que hace es crear una tendencia con el hashtag. Y podemos decir, pues, una tendencia, ¿verdad? Yo quiero ser libre, por decir algo, para no meterme yo ahora en este momento a cuestiones políticas. Entonces, yo quiero ser libre. Entonces la posicionan, entonces el que detenta el poder le dice a sus seguidores digitales, ¿verdad? A sus 3.000, 10.000 o 200.000, los que sean, señores, hay que posicionar el hashtag yo quiero ser libre. Entonces todos le empiezan a dar like y a compartirlo. Así funciona esto. Dice aquí lo que estoy leyendo. Dice, la selección de la acción hecha por los detentadores del poder es seguida por los sometidos, por sus seguidores. En cierto modo sin barullo, o sea, sin hacer ruido, sin criticar. O sea, eso es muy común actualmente. Así, la palabra del poder elimina de golpe el ruido en aumento, engendra un silencio, a saber, el espacio de juego para las acciones. O sea que en los enjambres digitales, unos grupos de miembros de la red van a hacer mucho ruido para apabullar al otro grupo, o lo van a intentar del modo que fuera. Eso en cuanto respecta, ¿verdad?, este primer punto de la tormenta, o sea, el linchamiento digital. La imitación corresponde a la obediencia, pronta a ejercitarse ante el poder. Justo allí donde desaparece el respeto surge el linchamiento digital, la shitstorm ruidosa. A una persona de respeto no la cubrimos con una tormenta de mierda, dice el autor, o sea, en la traducción literal. El respeto se forma por la atribución de valores personales y morales. Sin embargo, la estrategia es esa. Aunque una persona sea moralmente intachable, una de las estrategias actuales es crearle una tormenta, un linchamiento digital, e inventarle cosas y dispararle constantemente hasta degradar
su identidad, su dignidad. Esa es una estrategia pues, muy común en estos días. Por tanto, dice la shitstorm que hoy crece por doquier, indica que vivimos en una sociedad sin respeto recíproco. Y esto es una cosa que lo estamos notando nosotros con mucha frecuencia. Es decir, los seguidores de un líder digital o que se ha posicionado políticamente tienden a insultar mucho porque las personas que forman parte o formamos parte de una época anterior a la era digital no estamos acostumbrados a que nos insulten. Entonces hay un estado depresivo en las personas. Cuando empiezan a insultarlos, las personas se deprimen y ya no quieren publicar. Justamente eso es lo que anda buscando el troll, desesperar a la persona para que no se exprese. Entonces los que están interesados en combatir eso, lo menos que tienen que hacer es callarse, sino que con todo respeto, ¿verdad? Y respetando las reglas del juego, pues manifestarse, aunque hayan ataques frontales en ese sentido, porque esa es una estrategia. Ante el fenómeno de la shitstorm también habrá que definir de nuevo la soberanía. Según Carl Schmitt, es soberano el que decide sobre el estado de excepción. Fíjate qué interesante, estoy leyendo a Byung-Chul Han, o sea, en El Enjambre, su libro. Este es el que estamos estudiando, es delgadito. Ahí se los he puesto en los comentarios, el link para el PDF. Entonces, fíjate lo que dice, lo que decía Carl Schmitt, es soberano el que decide sobre el estado de excepción. Lo estamos viendo en estos días. Esta frase sobre la soberanía puede traducirse a lo acústico. Es soberano el que tiene la capacidad de engendrar un silencio absoluto en la red, en la web. De eliminar todo ruido que no le favorezca. De hacer callar a todos de golpe. Schmitt no pudo tener ninguna experiencia con las redes digitales, solo lo intuyó. Una experiencia de este tipo lo habría arrojado sin duda a una crisis total. Es sabido que durante toda su vida Schmitt tuvo miedo a las ondas electromagnéticas, que era la tecnología de su época. Las shitstorms son también una especie de onda que escapa a todo control. Se cuenta que por miedo a las ondas, el anciano Schmitt alejó de su casa la radio y la televisión. E incluso a la vista de las ondas electromagnética se vio incitado a redactar de nuevo su famosa frase sobre la soberanía. Miren lo que dijo Carl Schmitt, interesante lo que dijo. Dijo esto: después de la Primera Guerra Mundial estoy citando a Schmitt, es soberano el que decide sobre el estado de excepción. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la vista puesta en mi muerte, dijo Schmitt, digo ahora, es soberano el que dispone sobre las ondas del espacio. Y Byung-Chul Han, parafraseando a Carl Schmitt, va a decir, es soberano el que dispone sobre la tormenta de mierda de la red. O sea, la shitstorm, el que crea el linchamiento digital para desacreditar a alguien. Así termina el primer punto, Byung-Chul Han. Un tema muy interesante para nosotros. Porque para los que no hemos nacido, ¿verdad? No somos nativos de esta era digital, tenemos mayor dificultad para poder comprenderla, no así para el que ya nació en ella. Es natural, es como un pez nadar en el agua, pero para nosotros es muy importante comprenderla porque de aquí en adelante, como ustedes saben, el juego es digital, mucho, por varios aspectos, no en todo, pero en muchos aspectos lo es. El punto 2 que trata Byung-Chul Han es la sociedad de la indignación. Las olas de indignación son muy eficientes para movilizar y aglutinar la atención. Pero en virtud de su carácter fluido y de su volatilidad no son apropiadas para configurar el discurso público, el espacio público. La sociedad de la indignación es una sociedad del escándalo. Carece de firmeza y de actitud. La rebeldía, la histeria y la obstinación características de las olas de indignación no permiten ninguna comunicación discreta y objetiva, ningún diálogo, ningún discurso. Esto es muy evidente en El Salvador actualmente. Ustedes lo saben, ustedes publican algo en el orden político que no esté de acuerdo la comunidad que está en torno digital, empiezan a insultarlos.
si ustedes no, si no tienen argumentos para rebatir lo que ustedes están diciendo, los van a insultar. Y van simplemente como a taparse los oídos, ¿verdad? Para no escuchar el discurso, como para decirme, no, yo no quiero saber nada de eso, ¿verdad? Yo simplemente apoyo esto y esto, pero sin ningún tipo de razonamiento. Por eso esto que está diciendo aquí. Pero tiene una característica muy interesante también que ya la está planteando en esta sociedad de la indignación. Hay que saber distinguir, ¿verdad? Una cosa es la indignación social y otra cosa es el odio contra las personas. Hoy es muy difícil establecer la frontera en esas dos cuestiones. O sea, hay mucha intolerancia que se ha proyectado en las redes sociales. Lo que sí es interesante y que lo va a explicar muy bien Byung-Chul Han es que toda protesta digital es muy efímera. Es decir, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Lo tengo que poner del país para poder comprender. Si muchos en la red dicen, en la red digital dicen, miren, hay que aplicar el artículo 87 de la Constitución de la República, artículo que posibilita al pueblo la insurrección y explica en qué casos. Entonces muchas personas en la red ponen eso y dicen, apliquemos el 87. Pero cuando hacen la convocatoria para aplicar el 87, no aparece mucha gente. ¿Por qué? Porque hay una falsa percepción. Muchas personas confunden la realidad virtual con la realidad histórica. Creen que porque son 10.000 personas que están pidiendo la aplicación del artículo 87, que eso es automático, que eso se va a dar en la historia. No, no funciona así. Ese tipo de reclamo digital, si no cobra fuerza en lo histórico, queda simplemente en un reclamo digital. Bueno, ese es un ejemplo para comprender lo que estamos diciendo acerca del tema de la indignación. Estábamos diciendo entonces que la sociedad de la indignación es una sociedad del escándalo, carece de firmeza y de actitud. La rebeldía, la histeria que nosotros notamos y la obstinación, características de las olas de indignados, no permiten ninguna comunicación discreta u objetiva, ningún diálogo, ningún discurso. Tampoco la preocupación de los llamados indignados afecta a la sociedad en conjunto. En gran medida es una preocupación por sí mismo, de ahí que se disperse de nuevo con rapidez. O sea, se hace una tremenda tormenta digital, como estamos diciendo, en un momento, pero unos días después se vuelve nada. Por tanto, la indignación digital no puede cantarse, no es capaz de acción ni de narración. Más bien es un estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de acción. La actual multitud indignada es muy fugaz y dispersa. Le falta la masa, se dice. Toda masa es un conjunto de personas organizadas hacia un fin determinado. Toda gravitación que es necesaria para la acción no engendra ningún futuro. Bueno, entonces ese es el segundo punto que se titula Sociedad de la Indignación. Tercer punto, en el lenguaje, el tema del lenguaje. En la psicología de las masas de Gustave Le Bon, la sociedad futura es su organización. La sociedad futura en su organización deberá contar con un nuevo poder, a saber, con el poder de las masas. Eso decía Gustave Le Bon, y así constata lacónicamente. Citamos, Byung-Chul Han se está citando a Gustave Le Bon. A veces pues los nombres, ¿verdad? Por si alguien quiere confrontarlos, pues a mí me gusta escribírselos ahí. Ahí se los voy a poner, este es el autor que estamos citando. Vamos a ver. Ahí va. Ese, Gustave Le Bon. Entonces, dice, la era en la que entramos será verdaderamente la era de las masas. Las masas, dice Le Bon, son destructoras de la cultura. Una cultura descansa en condiciones totalmente inaccesibles a las masas, abandonada a sí misma. O sea, el tema de la cultura pues requiere, digamos, un nivel de ilustración. En el fondo eso es lo que se quiere decir. De nuevo, una formación de muchos asedia a relaciones dadas de poder y de dominio. La nueva masa
Entonces va a decir Byung-Chul Han, la nueva masa no va a ser las masas del periodo industrial, sino que son las masas del enjambre digital. O sea, eso que en el periodo del origen de la era industrial y las distintas revoluciones industriales, donde la masa de obreros y proletarios es lo que determina el futuro de la sociedad, actualmente, dice Byung-Chul Han, está mutando o ha mutado. Esa masa ya no es la masa de los industriales nada más, la masa de los proletarios, sino que ahora es también la masa del enjambre digital. Eso es lo que está predominando. El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a ningún espíritu. O sea, el enjambre digital no tiene, digamos, una cohesión como lo puede tener una masa de obreros que se rigen por un sindicato, etcétera, etcétera. No, la masa digital se conforma de distintas maneras y según distintas circunstancias, y así se disuelve también. El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de individuos aislados. La masa está estructurada por completo de manera distinta. En cambio, el enjambre son individuos que interactúan en la red. Pero que, bueno, es bien difícil que 10.000 personas se puedan conocer unos con otros en la red digital. Al enjambre digital le falta un alma o un espíritu de la masa. Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros. Este no se distingue por ninguna concordancia que consolide la multitud en una masa, que sea sujeto de acción. El enjambre digital, por contraposición a la masa, no es coherente en sí. No se manifiesta en una sola voz. Por eso es percibido como ruido. Es increíble, si ustedes tienen algún nivel de incidencia en su cuenta de Facebook, que probablemente esta sea una de las plataformas en las que más se nota esto, uno publica una cuestión y tiene un sentido específico que tú le quieres dar, y hay muchas personas que le dan like y no han leído exactamente lo que está diciendo el post, la entrada que hemos subido. Porque muchas personas actúan individualmente, es decir, no se ponen a pensar que hay una diferencia entre formar parte de un gremio, de una masa de personas, y formar parte del enjambre digital. El enjambre digital no pide ningún requisito, sino que solo tener el celular activado con el Facebook y no hay otro criterio. Entonces las personas dan indiferentemente like o dislike según les parezca o no. Entonces eso dice Byung-Chul Han, es un desorden que no puede llamarse homogéneo por ningún modo. El homo digitalis, en latín, el hombre digital, el homo digitalis, es cualquier cosa menos nadie. O sea, una cosa es que no sea masa, pero la persona digital sí tiene una individualidad. Él mantiene su identidad privada, eso sí, es privada, y muchas veces anónima. Muchas personas no quieren poner su foto, su imagen en la cuenta digital porque le tienen miedo a la exposición o porque les conviene ser anónimos. Por eso es que el anonimato es una falta de respeto en las relaciones sociales, pero en el formato digital es una cosa bastante común. Aun cuando se presente como parte del enjambre, él mantiene su identidad privada. En efecto, se manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil y trabaja incesantemente para optimizarlo. En lugar de ser nadie, es un alguien penetrante que se expone y solicita la atención. Fíjense que, si ustedes se recuerdan, Facebook no tenía dislike, no me gusta, no tenía la carita enojada. Porque esto es contraproducente en estas plataformas. En el sentido de que, por una parte, las personas caen en estados anímicos depresivos. Si uno subiera un post en la plataforma propia de Facebook y mucha gente le pone la carita enojada y lo empiezan a insultar, la persona prácticamente casi está destinada a quitar el post para no sentirse mal anímicamente. O sea, más adelante Byung-Chul Han habla de la enfermedad. Hay una enfermedad que se ha desarrollado en este sentido. ¿Qué estábamos diciendo?
en efecto se manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil. En lugar de ser nadie, es alguien penetrante que se expone y solicita atención. En cambio, el nadie de los medios de masas no exige para sí ninguna atención. Sí, porque si uno va al estadio, pues prácticamente nadie se fija en usted. Va a un partido que está repleto al estadio, usted forma parte de una masa y ahí entra como anónimo también allí, ¿verdad? Pero en Enjambre Digital normalmente se tiene una identidad, pero no es una identidad masiva, sino que es una identidad individual. Su identidad privada está disuelta, se disuelve en la masa, en el caso de la masa. En esto consiste también su dicha. Estamos hablando de la masa. No puede ser anónimo porque no es un nadie. Ciertamente el homo digitalis, el hombre digital, se presenta con frecuencia de manera anónima, pero no es ningún nadie, sino que es un alguien, a saber, un alguien anónimo. Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación que produciría un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación. O sea, en la red las personas están juntas, más bien están unidas pero no reunidas. Esa es la distinción. Ahí están unidas pero no reunidas. Una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu. Son ante todo, y él utiliza un concepto que es propio entre los japoneses y los coreanos, un hikikomoris, aquí se lo voy a poner. Esto lo usan mucho los japoneses, bueno, los asiáticos, también los coreanos, para referirse a una persona que mientras está trabajando en el área digital se aísla totalmente, se pone estas cositas que tengo yo aquí, desaparece el entorno y él está todo el día, ¿verdad? O bien jugando, o bien navegando, o bien chateando, o las tres cosas a la vez, o todas las cosas a la vez, pero está aislado. A esa persona los asiáticos le llaman un hikikomoris. Ahí está. Ustedes cogen la palabra, la ponen en el buscador y ahí les va a decir de qué se trata. Hikikomoris. Aislados, singularizados, que se sienten solitarios ante el display del monitor. Medios electrónicos como la radio congregan a hombres y mujeres, mientras que los medios digitales los aíslan. Hay que tener, esta distinción es muy importante, ¿verdad? Si todos vamos escuchando la radio Scan, que propone música salsa, merengue y tropical, entonces dice Byung-Chul Han, entonces dice estamos congregados. Pero si nosotros nos metemos en la red digital al estilo de un hikikomoris, entonces nos aislamos del conjunto. Los caracteriza la volatilidad. En esto noto yo que Byung-Chul Han está aplicando los principios de la modernidad líquida, cuando dice que a este tipo de personas los caracteriza la volatilidad. Además, con frecuencia actúan de manera carnavalesca, lúdica y no vinculante. O sea, ese tema de los memes es una cultura o una subcultura que va en la línea de la línea carnavalesca, lúdica quiere decir juguetona, y no vinculante, es decir, hago un meme pues un poco para distraer, ¿verdad?, a las masas, pues para que no sepan qué es lo que yo pienso, pero eso es un hecho real, ¿no? En esto, el enjambre digital se distingue de la masa clásica, que como la masa de trabajadores, por ejemplo, no es volátil. No, la masa de trabajadores de una fábrica no es volátil, es una cosa muy concreta, un número concreto con personas de carne y hueso, sino no es volátil sino voluntaria y no constituye masas fugaces sino formaciones firmes, con un alma unida por una ideología y la masa marcha en una dirección, incluso pues guiados por una ideología. Por supuesto que todo eso está debilitado, masa es poder. A los enjambres digitales les falta esta decisión. Ellos no marchan como marchan los obreros, se disuelven tan deprisa como han surgido. En virtud de esta fugacidad no desarrollan energías políticas. La shitstorm o tormenta, ¿verdad?, de estiércol, como estamos diciendo, tampoco son capaces de cuestionar las dominantes relaciones de poder. Es increíble, en esto tiene mucha razón Byung-Chul Han. Dice que
las tormentas de estiércol, o sea, o los miembros del enjambre digital, no son capaces de cuestionar las dominantes relaciones de poder. O sea, son incapaces. O sea, el miembro del enjambre digital siente que no puede contradecir a su líder, o lo que se va a llamar el zángano en el lenguaje digital. Se precipitan solo sobre personas particulares. Oigan lo que dice, se precipitan los miembros del enjambre solo sobre personas particulares por cuanto las comprometen o las convierten en motivo de escándalo. Entonces el enjambre digital tiene una reina, ¿verdad? Pero aquí no funciona mucho la reina, sino que funcionan más los zánganos. Es decir, los zánganos son, dentro del enjambre digital, hay 2 o 3 o 5, o los que sean, que van guiando al enjambre, hacia quién tienen que atacar. Dice, hoy vamos a atacar a fulano de tal, entonces todos se orientan hacia allí y no discuten la orden, ¿verdad? Esto es muy común en este periodo, dice Byung-Chul Han. Según Michael Hard y Antonio Negri, la globalización desarrolla dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, erige un orden capitalista de dominación descentrado, desligado del territorio, a saber, el imperio global. Bien, aquí hay una idea de otro autor que Byung-Chul Han no ha citado, pero nosotros sabemos que esta idea no es de Byung-Chul Han, esa idea es de Marc Augé, que ya lo estudiamos aquí, y que es un antropólogo cultural, etnógrafo también, y que habla del no lugar. La globalización crea no lugares, es decir, actualmente el modo de acción no es localizado, la localización es lo más mínimo que existe, lo que existe es la red, el no lugar, es decir, algo que no exige la forma material de actuar, sino que son transacciones, movimientos, volatilidad, licuefacción. Entonces, dice Byung-Chul Han, repito, siguiendo a dos autores, a Michael Harn y Antonio Negri. Por una parte, erige un orden capitalista de dominación descentrado, desligado del territorio, el no lugar, a saber, el imperio global. Por otra parte, produce la llamada multitud, una composición de singularidades que se comunican entre sí y actúan en común a través de la red. Se opone al imperio dentro del imperio. Se opone al imperio dentro del imperio. Ellos definen la multitud como una clase que es capaz de acción común. En una primera aproximación, la multitud ha de entenderse como composición de todos aquellos que trabajan bajo el dominio del capital y en consecuencia potencialmente como la clase que se resiste al dominio del capital. Esto es una cosa bien rara. Ha cambiado muchísimo la concepción del capitalismo así como la concibió Marx. Si Marx hubiera escrito en este tiempo, hubiera tenido por fuerza que explicar cómo funciona el capitalismo en el ámbito digital. En este sentido, adelantemos una de las conclusiones de Byung-Chul Han, es que en el capitalismo clásico del que hablaba Karl Marx, el patrono o digamos el dueño de los medios de producción domina al obrero, ¿verdad? O por lo menos lo tiene como una relación dialéctica de dependencia como obrero, el cual vende su fuerza de trabajo. En este caso, en la era digital es bien interesante. Las personas no venden su fuerza de trabajo, sí, siempre la venden, pero lo hacen voluntariamente en el sentido de que el sistema capitalista no aparece en la forma rígida, sino que las personas se sienten libres o perciben que son libres cuando están trabajando desde sus máquinas, cuando trabajan desde sus celulares, creen que ellos son libres, que no son igual que los trabajadores de los que hablaba Marx. Pero es peor, porque en el tiempo de Marx por lo menos había una emancipación de los obreros. En este caso no. Las personas venden su fuerza de trabajo y no se cuestionan que están vendiendo su fuerza de trabajo. Al contrario, creen que son más libres porque tienen un dispositivo digital. Más o menos, pero más adelante vamos a explicar más esa cuestión. La violencia que surge del imperio global es interpretada como poder de explotación del otro. Eso no ha cambiado. Es la multitud la fuerza productiva real de nuestro mundo social, mientras que el imperio es un mero aparato de captura que solo vive fuera de la vitalidad de la multitud. Como diría Marx, un régimen vampiro de trabajo muerto acumulado que solo sobrevive chupando la sangre de los vivos. Esto es la forma clásica. Pero hablar de clases solo tiene sentido dentro de una pluralidad de clases. Y lo cierto es que la multitud es
la única clase. Pertenecen a ellos todos los que participan en el sistema capitalista. El imperio global no es ninguna clase dominante que explote a la multitud, pues hoy cada uno se explota a sí mismo. Este es el punto. Hoy cada uno se explota a sí mismo y se figura que vive en la libertad. El actual sujeto del rendimiento es actor y víctima a la vez. Lo estamos viendo, es decir, muchos de nosotros estamos trabajando en nuestra casa. Utilizamos nuestras computadoras, estamos gastando nuestra energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces aquí el dador de trabajo gana muchísimo más en la era digital. Lo que pasa es que en los países como los nuestros no se ha impuesto eso con tanta fuerza, pero en otros países sí funciona así. Lo que caracteriza la actual constitución social no es la multitud, sino más bien la soledad. Esa constitución está inmersa en una decadencia general de lo común y lo comunitario. Desaparece la solidaridad, que es lo más grave. La privatización se impone hasta en el alma. La erosión de lo comunitario hace cada vez menos probable una acción común. Bueno, me voy a detener aquí para que podamos interactuar. Voy a leer lo que ustedes están escribiendo para tratar de interactuar un poco más, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. Un saludo a todos los que están conectados. Si hay alguna pregunta pues, u observación, ahorita la voy a tratar de resolver o por lo menos comentar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, Miguel A. Hernández. Cuando viajé a China la primera vez en 1998 me causó mucha curiosidad que los compañeros de trabajo chinos me echaban sus brazos en forma amistosa. En Corea también observé casi lo mismo. No vi distanciamientos. Bueno, mi experiencia con coreanos y japoneses es que marcaban mucho la distancia cuando yo estudié junto a ellos, con muchos de ellos. O sea, tienen un saludo, no sé con los miembros que son latinos, que ellos saben que pueden saludarlos así, pero si usted se fijaba, entre ellos hay un saludo, así como una especie de inclinamiento de cabeza que es muy común entre ellos. Y tocar a alguien o expresarle así ya, o tocamientos, es porque hay un nivel muy alto de confianza. Distinto a la forma africana y latina, ¿verdad? Linchamiento digital, interesante. Sí, el fenómeno de la era digital, Napo Guerrero, sale de control del hombre y sirve de dominio de las masas. Actualmente eso es un hecho, ¿verdad? Los dispositivos digitales ayudan al control absoluto de las masas en el mundo actual. De tal manera que las estadísticas y muchos estudios y sondeos que se hacen por medio de la base de datos. Incluso la política así va a funcionar de ahora en adelante. Bueno, saludos también a Fátima, ¿verdad? Mari Sánchez, es maltrato virtual hoy en estos tiempos, ya no es físico. Y es bastante dañino porque todo el mundo lo ve cuando maltratan a cierta persona. Sí, es grave, por ejemplo, cuando alguien insulta en la web a otro y hay 5 personas, 10 personas que le dan like al insulto. Quiere decir que ahí hay un problema de perversión de alto nivel. Muy bien, saludos a todos los que están conectados. Víctor Petete, Padre Chopin, la Iglesia Católica, ¿cómo ve la indignación de las masas digitales? Bueno, Víctor, mire, yo considero que es una cosa bien importante respetar el sentido de la indignación. O sea, si las masas digitales están indignadas por algo, hay que respetarlas fenoménicamente, se dice. Es decir, que yo no puedo decir, ¿verdad? Como estudioso, tal vez como sacerdote puedo hacer una valoración de tipo moral, pero como científico no puedo. Es decir, cuando yo veo una manifestación del enjambre digital, yo intento leer en qué dirección va, para ver cómo yo puedo aprender de esa situación, o por lo menos tratar de leer la realidad. En ese sentido, Víctor Petete, la indignación popular es muy importante, incluso para la Iglesia, para saber si se están haciendo las cosas correctamente
o no se están haciendo correctamente. Por supuesto que entre ese análisis se requiere pues un juicio crítico, es decir, no todo lo que dice el enjambre digital es correcto porque lo diga, sino que de todos modos hay que someterlo a un juicio crítico, eso pienso yo, o sea, las dos cosas, tratar de leer el fenómeno sin condenarlo a priori, es decir, sin estudiarlo, y una vez estudiado pues hacer los análisis pertinentes. Iván Montes. Pero bien, volviendo, mire Víctor, yo sí creo que la iglesia debería hacer más análisis de ese tipo, porque si estamos en la era digital no podemos estar en la forma arcaica, eso sería un anacronismo. Iván Montes, doctor, ¿es posible la criminalización del enjambre digital, la persecución individual, la muerte de carácter individual, así como ocurre con las masas de liderazgos en la realidad? Gracias, sí es posible. De hecho, creo que hay leyes ya que tipifican la inducción al crimen como en las redes digitales como un delito y es perseguido. En algunos países hay leyes muy rígidas ya, sobre todo en los países donde está más desarrollada la tecnología, por fuerza te tienen que poner esas leyes porque sí se puede llegar físicamente a inducir a un grupo de personas. Vaya, por ejemplo, cuando entró la primera persona aquí por Santa Ana, ¿verdad? Que venía infectado de COVID-19, muchos lo insultaron, pero no solo en las redes, sino también físicamente. Se pasó de lo digital a lo real. Ese sí es un verdadero problema, pero está tipificado como un delito. No, bueno, no soy abogado, pero si hubiera algún abogado que nos pudiera decir si está tipificado como delito sería lo mejor. Salvador Meléndez, bueno, la intervención anterior era de Iván Montes, ahora Salvador Meléndez Núñez. La dominación y domesticación de las masas no pensantes se facilita en la era digital. Por ejemplo, el coronavirus es la primera pandemia digital. ¿Cree usted que sería posible la estrategia de las élites genocidas de miedo, pánico, terror sin redes digitales? No, el impacto sería menor, evidentemente. El impacto que tienen las redes respecto de los medios analógicos como la prensa escrita y la radio no es comparable. Incluso hubo un periodo en el tiempo de la guerra, más que todo, que solo funcionaba la prensa y la radio, que prácticamente el dominio era absoluto sobre las masas. Pero ahora eso ha cambiado mucho porque como las personas pueden controlar a sus gobernantes, o sea, hay una liberalización de la comunicación casi absoluta, entonces es más difícil. Lo que, claro, aquí hay que entender que quien tiene el control del enjambre, de la mayor parte de personas que interactúan en la red digital, ese señor tiene mucho poder. Por eso es que para poder combatirlo tiene que haber otra instancia con igual poder o superior poder digital para poder contrarrestarlo. Mientras eso no exista, esa persona o ese grupo de personas siempre van a poder utilizar el miedo, el pánico y el terror en las redes digitales. Postdata, es de considerar que las generaciones mayores no digitales, los medios tradicionales también han jugado un papel clave en esa estrategia. Sí, cuando solo eso existía, pues evidentemente, sí. Gracias, Salvador. Miguel Hernández, en las redes se puede optar con el anonimato selectivo. Mi preferencia es dar mi nombre y así tomar responsabilidad de mis palabras. Sí, eso hace la persona, digamos, normal, correcta. Pero como hay muchísimas personas que tienen un conocimiento muy avanzado de lo que estamos hablando aquí y su vida está metida en la red digital, o sea, hacen dinero allí, se dedican a eso, por tanto hay muchos perfiles falsos, perfiles sin imagen, y personas que actúan anónimamente porque, por ejemplo, si yo tengo 10.000 seguidores en mi página formal, en la fanpage, entonces ahí se me va a infiltrar gente de la política, se me va a infiltrar gente de las empresas, porque ahí están la base de datos que ellos necesitan. Necesitan expresiones faciales para hacer los estudios psicológicos y psiquiátricos por medio del estudio facial, de los gestos que yo hago cuando usted me está viendo. Ahí hay una forma de estudiar digitalmente con webcam, con cámaras, que definen los estados anímicos míos a partir de las expresiones faciales.
Además, cogen las imágenes que yo subo o que suben todas las personas para saber qué segmentos de mercado van a estudiar para estimularlos por medio de los videos que ellos van a crear y los promocionales que ellos van a crear. Lo mismo hacen los políticos, ¿verdad? Se van a meter para ver qué segmentos de orientación ideológica están interactuando en ese perfil. Es una cosa muy avanzada en ese sentido. Buenas tardes, María Chopin, siempre lo escucho, bueno, desde California, saludos, se perdió la señal, dice, bueno. Mari Sánchez, esta ley especial contra los delitos informáticos y conexos, bueno, ahí me están explicando. Está Andreas Hugentobler, un amigo, un comentario, en El Salvador es común ver afiches sonríe porque usted está siendo filmado. Mientras que deberíamos de indignarnos porque estamos siendo controlados digitalmente. Sí, perfecto, es un ejemplo muy claro que en algunas partes, en algunos países incluso, las personas se manifiestan y piden pues que en ciertos lugares, como por ejemplo una sala de comedor, ¿verdad? Hay gente que le pone, ¿no? En los restaurantes tienen las cámaras e incluso tienen la desfachatez de poner el rótulo, te están grabando, te estamos grabando, sonríe, que es una falta de respeto, como bien dice Andreas, pues, Hugentobler. Entonces, esto es importante para tomar conciencia de que también las personas pueden indignarse en ese sentido y exigir sus derechos, pero mientras no haya un marco legal bien definido en ese sentido, pues es mucho más difícil protestar, ¿verdad? Gabriel Orellana, siempre es necesario el juicio crítico, ya que son grupos de personas pagadas para la manipulación de la mente hacia un objetivo. Controlar y dirigir hacia una manera concreta de pensar. Sí, creo que sí. Mari Sánchez, de nuevo, título, disposiciones generales, están los artículos 1 y artículo 2, ahí nos pone Mari, ¿verdad?, el tema de la ley. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera sesión. Mañana a las 4 de la tarde pues volvemos con temáticas muy interesantes que todavía no hemos desarrollado del texto en el enjambre digital. Les recomiendo por favor, ¿verdad?, a todos los que están siguiendo formalmente esta clase, en los comentarios he puesto el vínculo donde está el PDF. Ese PDF que les he puesto ahí no se puede copiar, pero si ustedes lo transforman, hay programas ahí en la web, en Google, que les pueden transformar el PDF a Word y de ahí sí ya pueden copiar y hacer sus propios resúmenes. Así que nos vemos, ¿verdad?, si Dios quiere, mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su participación y les deseo lo mejor, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que Dios les proteja de esta pandemia.